Seguramente escuchaste que todo el mundo está utilizando Claude para generar guiones para sus videos. Y tú hiciste lo tuyo. Lo grabaste y algo no se sintió bien. Sonabas como un robot y es ahí que está el problema. Hay miles de canales que están utilizando exactamente la misma fórmula. Canales creados al 100% con inteligencia artificial, con el mismo patrón, el mismo ritmo y las mismas frases. Y cuando alguien se topa con este tipo de contenido, no tiene en realidad una razón clara para quedarse viendo este video. Porque ante tanto contenido igual, lo que la gente busca es conocerte para poder conectar contigo. Y hoy te voy a enseñar cómo lograr que un guión suene exactamente como suenas tú, para que así puedas conectar con quien sea que te esté viendo. Pero antes vamos a empezar hablando de Claude. ¿Qué es Claude en realidad? Claude es básicamente un chatbot, un asistente muy parecido a ChatGPT, pero tiene algo muy particular. Claude tiene la capacidad de aprender tu forma de hablar, las palabras que sueles utilizar, tu ritmo, y es capaz de poder redactar un guión que suena exactamente como tú. El problema es que mucha gente no conoce cómo funcionan estos chatbots. Piensan que están a una sola instrucción de que la IA haga todo por ellos, sin dedicarles ni siquiera un minuto. Y si tú estabas esperando ese truco mágico que con un solo clic te va a dar el guión listo para tu video, pues puede que este video no sea para ti. Pero si eres de los que entiende que lo bueno toma su tiempo, entonces vamos a empezar por lo más importante. Lo que tienes que darle a Claude como a cualquier otra herramienta de inteligencia artificial que utilices. Y lo primero es el contexto. Tienes que darle el contexto a Claude para que sepa varias cosas de tu canal. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Quién es tu público objetivo? ¿Qué es lo que está buscando tu público objetivo? ¿Y cuáles son los problemas con los que lidian día a día? Así, cuando Claude genere el guión, lo va a hacer teniendo en cuenta todo esto como base. Y no te generará un guión genérico, sino que será un guión personalizado para tu audiencia. Ahora bien, darle contexto a la IA cada vez que vamos a crear un guión para un nuevo video puede tomarnos muchísimo tiempo. Y lo que nosotros buscamos es mantener la constancia en los videos que queremos subir para así poder hacer crecer nuestro canal. Y para esto necesitamos simplificar y hacer que todos los procesos sean rápidos, para no quedarnos sin tiempo y terminar fallando con nuestros propios plazos. Entonces les voy a dar un tip que a mí me ha servido muchísimo, y es tener un archivo de contexto. Este archivo básicamente contiene toda la información de nuestro canal. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Cómo nos han ido en nuestros últimos videos? Y también el guión completo de cada uno de nuestros videos. Hoy les voy a enseñar a generar este archivo y se van a dar cuenta lo útil que es. Y si se quedan hasta el final, van a ver cómo puede esto potenciar muchísimo la creación de nuestros videos. Entonces lo primero que vamos a hacer es una auditoría completa para nuestro canal. Y para esto vamos a entrar a la IA de YouTube Studio. Esta es la IA que mencionamos en nuestro anterior video acerca de las miniaturas. Y si no lo has visto aún, te lo voy a dejar en la descripción para que vayas a echarle un vistazo. Y a esta IA le vamos a pedir que nos haga una auditoría completa del canal, que nos diga todo sobre nuestros videos, nuestro nicho, nuestro público objetivo, y vamos a crear un archivo de Word con el título Archivo de Contexto. Y aquí vamos a incluir el nombre de nuestro canal y toda la información que nos provea esta auditoría del canal. Lo segundo que vamos a hacer es entrar a las analíticas de YouTube Studio y vamos a anotar los títulos de nuestros últimos 10 videos. Obviamente videos donde seamos nosotros los que hayamos salido y seamos nosotros los que hemos estado hablando frente a la cámara. Luego de esto vamos a añadir información de nuestros últimos 10 videos, empezando por el título del video, el CTR, la retención total del video y la retención hasta los primeros 30 segundos de los videos para que la IA pueda reconocer cuáles han sido los mejores ganchos que nos han funcionado. Y junto a la información de cada uno de estos videos vamos a guardar también la transcripción completa del guión de cada uno. Y te preguntarás ¿por qué necesitamos la transcripción completa? Pues porque con eso la IA va a reconocer exactamente cómo es que nosotros hablamos frente a la cámara, cuáles son las palabras que frecuentemente utilizamos, las expresiones, cuál es nuestro ritmo al hablar, absolutamente todo. Pero si tú no tienes el guión completo transcribido de cada uno de tus videos, tranquilo,
Te voy a enseñar una forma rápida de conseguirlo. Para obtenerlos, nos vamos a ir a la página de Downsub, una página web que voy a dejar en la descripción de este video, y ahí simplemente tienes que insertar el link de tu video y te va a permitir descargar la transcripción completa en un archivo de texto. Y una vez terminado esto, vamos a añadir todo esto a nuestro archivo de Word para terminar de completar nuestro archivo de contexto. Luego vamos a crear un chat en nuestro proyecto de Cloud y le vamos a pedir que elabore un archivo de contexto que vamos a utilizar en todos nuestros chats donde trabajaremos los guiones para los videos de nuestro canal de YouTube. Vamos a subir el archivo de Word que acabamos de crear y vamos a decirle que nos genere un archivo de contexto en formato MD. Este formato es el formato típico de Cloud y le va a permitir leerlo con mayor facilidad cada vez que lo utilicemos. Y una vez que lo tengamos, lo descargamos. Este sería el primer paso y probablemente el más importante de todos. Pero no termina aquí. De aquí en adelante, para cada guión que vayamos a crear, vamos a subir este archivo. Pero no le vamos a decir a la IA que simplemente nos genere el guión para el video que queremos y listo. El siguiente paso es investigar y darle a Cloud toda la información necesaria para que pueda elaborar nuestro guión. Por ejemplo, digamos que el tema es la importancia de los migrantes para la economía de Nueva Zelanda. Lo primero que hacemos, ya con el chat para este guión creado, es subir el archivo de contexto y decirle que lo utilice como base para entender nuestro canal y la forma en la que nos comunicamos con nuestros suscriptores. Lo segundo es empezar a darle toda la información que la IA necesita. Le vamos a insertar todos los datos, los links y las fuentes en las que queremos que se base para redactar el guión. Ocasionalmente, Cloud nos va a responder con algunas dudas cuando las tenga y les vamos a responder exactamente como si le estuviéramos enseñando todo esto a un estudiante. Por ejemplo, buscamos información oficial y le pasamos el link de una publicación de la página de migraciones, le podemos pasar páginas de gráficos y estadísticas de empleo, estadísticas de inflación, de migración y toda la información que consideremos relevante para nuestro video. Incluso podríamos incluir blogs u otras páginas web que hayamos revisado antes. Pero lo más importante es que verifiques que toda esta información sea correcta. Se los vamos a ir pasando uno por uno y así vamos a ir verificando que la IA está entendiendo la información. Y una vez hecho esto, cuando la IA ya esté lista para empezar a trabajar en nuestro guión, le vamos a decir algo clave. Le vamos a decir que no solo nos cree el guión, sino que lo vamos a crear juntos. Así es, amigos, exactamente eso. Vamos a trabajar este guión mano a mano con la IA como si fuera nuestra asistente, pensando los dos al mismo tiempo, parte por parte del guión. Y empezamos con el gancho. Le vamos a pedir opciones de gancho que plantee claramente un problema, que le muestre al espectador a lo largo del video qué es lo que vamos a resolver y que le deje claro qué va a lograr obtener una vez que termine de ver el video. Luego, claro está, vamos a elegir el gancho que más nos guste y el que creamos que mejor va a funcionar. Y una vez que lo tengamos, le vamos a decir a la IA que vamos a construir el resto de guión de la misma forma. No de un solo golpe, sino punto por punto, trabajando sección tras sección entre los dos. Y así nos irá dando las mejores opciones para cada parte del video y nosotros podemos ir diciéndoles si nos gusta o si queremos modificar algo y Cloud lo va a modificar para nosotros. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de algo. El lenguaje que nos está entregando Cloud se parece muchísimo a como nosotros hablamos en la vida cotidiana. Y esto es gracias al archivo de contexto. Y así seguiremos elaborando el guión del video parte por parte, párrafo por párrafo hasta terminar con toda la información. Y en algún momento también podemos ir añadiendo ganchos adicionales para poder mantener la retención de la audiencia a lo largo de todo el video. Y finalmente le pedimos que nos arme el cierre. Un resumen corto con todo lo que se aprendió y un llamado a la acción que puede ser invitarlos a que se suscriban, darle like al video o dejar sus comentarios. Y ya al final, cuando hiciste todas las correcciones necesarias, le puedes pedir que te dé el guión completo listo para descargarlo y estudiarlo o ponerlo en un teleprompter o lo que mejor funcione para ti. Pero esto aquí no termina, porque le vas a pedir a Cloud también que te genere un archivo de contexto actualizado que incluya la información del último video que acaban de crear juntos. Así, cada vez que empieces un nuevo video, vas a tener un archivo de contexto más actualizado, con tu forma de hablar más afinada y con la información más reciente de tu canal. De esta forma, la IA funciona como lo que realmente es, un asistente que evoluciona al mismo tiempo que tú. Y bueno, muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video y si les gustó el video,
No se olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Y si quieren seguir sacándole el jugo a la IA, estoy seguro que este video donde les mostramos cómo crear una miniatura con IA sin perder horas en el proceso, les va a encantar. Nos vemos allá.